Para seguir con el tema de lo que es recta paralela y perpendicular, no puedo avanzar si ustedes no saben lo que es ordenada al origen. Tienen que entender lo que es una pendiente, tienen que entender que es un número que acompaña a X, no me la pueden dar con X, ¿sí? Es un número, negativo o positivo, pero es un número. Y luego tenemos la ordenada al origen, que también es un número, y tiene una definición que la tienen que saber. Es muy corta, pero la tienen que entender, más que estudiar de memoria. Acá tengo un diagrama XY. Eje X es el eje horizontal, siempre. Eje Y es el eje vertical, siempre. Si yo me paro acá, en este punto, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Cuánto vale X? 1. ¿Por qué? Porque lo leo acá, ¿sí? Si yo vengo justo a la mitad del cuadrado, tipo por acá, ¿cuánto vale X? 0,5 me dicen ustedes, ¿sí? Entonces sería un medio, perfecto. Vamos a suponer ahora que yo me vengo a la mitad de 0,5, por acá sería más o menos. ¿Qué tenemos? X, ¿cuánto vale? 0,25. ¿Y qué pasa a medida que yo me estoy acercando al eje Y? ¿X no se está achicando? Bueno, ¿qué pasa? En el eje Y, absolutamente en todo el eje Y, la X vale 0. Se los acabo de demostrar. Si yo estoy acá parada, la X vale 2. ¿Por qué? Porque yo la miro acá abajo, ¿sí? En esta rayita acá. Bien. A medida que me voy achicando acá, la X vale 1,5. Acá vale 1. Acá vale 0,5. ¿Qué pasa si yo me paro en el eje Y? La X vale 0. Ah, ¿en cualquier punto del eje Y? Sí. En cualquier lado del eje Y, en donde yo me pare sobre el eje Y, la X vale 0. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el valor, ¿sí? Porque la ordenada al origen es el valor que toma la Y cuando X vale 0. Ustedes ya saben que X vale 0 en el eje Y. Lo acaban de ver cuando yo los estaba acá haciéndoles las preguntas. Entonces, ¿qué significa eso de que la ordenada al origen es cuando, sí, como dicen ustedes, es cuando, no, es el valor que toma la Y cuando X vale 0. La ordenada al origen es un valor que surge de una intersección. Intersección es cruce, sinónimo de cruce, ¿sí? Entonces yo voy a tener una recta acá dibujada, y cuando la recta cruza el eje Y, ahí tengo el valor de la ordenada al origen. ¿Por qué dicen ustedes? Bueno, porque la ordenada al origen es el valor que toma la Y cuando X vale 0, y X vale 0 en el eje Y, ¿ok? Fíjense, todas las ordenadas al origen están marcadas con un punto negro acá, ¿sí? ¿Y dónde están marcadas? ¿Sobre el eje X o el eje Y? Sobre el eje Y. Porque la ordenada al origen es el valor que toma la Y cuando X vale 0. Y la X vale 0 sobre el eje Y. No hay otra. Veamos la primera recta, la rosa. La pendiente vale 3. La ordenada al origen, 6. ¿Dónde cruza al eje Y esta recta? En el valor 6. ¿O casualidad? Y sí, porque la ordenada al origen es eso justamente, ¿sí? Recta celeste. Es la recta Y igual 3x más 3, ¿ok? A vale 3, ok, sí, tiene razón. La ordenada al origen es 3. ¿Coincide con el valor? Sí, está justo en el medio, perfecto, la escala no lo muestra, pero es el 3. Esta recta, ya la habíamos hablado cuando vimos el tema de las pendientes. ¿A dónde está el término independiente, el término que tiene la ordenada al origen? No está. Bueno, cuando no está, es porque vale 0. ¿Y dónde cruza esta recta? Ah, al origen del gráfico. Esto se llama origen. Acá la X vale 0 y también vale la Y 0. O casualidad, que en este caso, como la ordenada al origen vale 0, sucede en el cruce de los ejes, ¿sí? Es en este caso nada más. En esta recta, por ejemplo, tenemos a una pendiente 3. Fíjense que absolutamente todas estas rectas tienen pendiente 3. Ya vamos a ver por qué. Y la ordenada al origen es negativa. O sea, parece ser que es muy parecida a esta, ¿sí? Pero en vez de un 3 le puse un menos 3. Entonces, ¿a dónde va a cortar al eje Y? En menos 3. Y así con las demás. Ahora, fíjense un detalle importante. Todas estas rectas tienen el mismo valor de pendiente. A es 3, 3, 3. Todas tienen 3x, 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 3x. ¿Se cruzan estas rectas en algún momento? No, no se cruzan. O sea, las rectas estas no tienen ni comienzo ni final. Bien, pero si yo sé que esto se extiende hacia el infinito, hacia el infinito, hacia el infinito, yo sé que jamás se van a cruzar. ¿Y cómo se dice cuando tenemos rectas que nunca se cruzan? Son rectas paralelas.
¿sí? Y ya de esa manera, ya podemos identificar las rectas que son paralelas. El símbolo son dos barras en diagonal, que no se cruzan, obvio, las tienen que hacer en paralelo. Y ya hemos podido identificar que las rectas paralelas nunca se cortan y por eso sucede que tienen igual inclinación, pero cortan en distinto valor al eje Y. Que tengan igual inclinación significa que tienen igual pendiente. Y ustedes me dicen, pará, Eli, no entiendo. Sí, estas son rectas paralelas, tienen igual inclinación, tienen igual pendiente. Y si no me creen, observemos las ecuaciones. 1/3 de X, 1/3 de X, 1/3 de X. La pendiente de estas tres rectas es 1/3. Tienen igual pendiente, significa que tienen igual inclinación. Pero además, para ser paralelo, no basta con tener igual inclinación, porque podemos tener un caso que no vamos a ver todavía. Para ser paralelo, además, esas rectas no se tienen que cruzar. Entonces lo que tiene que suceder es que estén inclinadas de igual forma, pero un poco corriditas. ¿Lo ven? Y cuando se corren un poquito, sucede lo que pasó acá. Esta recta es muy parecida a esta, pero bajó un poquito. ¿Lo ven? Cuando bajó un poquito, dejó de cruzar al eje Y en el valor 6. Y está cruzando acá al eje Y en el valor 3, que es la ordenada del origen. Entonces, las rectas paralelas, ya identificamos la primera característica, que tienen que tener igual pendiente. Pero ahora viene una que también es muy importante y suelen olvidársela, y es que tienen que tener sí o sí distinta ordenada al origen. Y ustedes dicen, pero ¿qué tiene la ordenada al origen? ¿Por qué no puedo tener una recta con igual pendiente e igual ordenada al origen? Tendríamos un problema con la definición de paralelo. Paralelo significa que no se cortan. Y si yo tengo una recta con la misma pendiente y la misma ordenada al origen, son dos rectas iguales, ¿o no? Que si la A y la B son iguales, es porque la recta está una encima de la otra. Y les pregunto, si esas dos rectas son iguales, está una encima de la otra, ¿se cortan en un punto? Y ustedes me tienen que decir, no, Eli, no se cortan en un punto, se cortan en todos los puntos. Y eso no es paralelo. Paralelo significa que no se tienen que cruzar absolutamente nunca, ni un punto ni infinitos. Tener dos rectas con igual inclinación e igual ordenada al origen significa tener rectas coincidentes. Son las mismas rectas, una encima de la otra y se están cortando en todos los puntos. No cumple con la definición de paralelismo. Entonces, para ser paralelo, tenemos que tener igual a distinta a B. Nos venimos a la actividad que teníamos, ¿sí?, que está acá, y vamos a ver la segunda columna de nuestro gráfico, de nuestro diagrama, ¿sí?, del cuadro. Pide un ejemplo de ecuación paralela. Y ustedes me dicen, ¿qué hago? Tenemos que tener igual pendiente, o sea que la pendiente es -2, sí o sí tiene que aparecer. ¿Qué hago con la ordenada del origen? Den la que ustedes quieran. Hagan lo que se les ocurra, pero no den el valor 3. Porque si dan el valor 3, tenemos la misma recta y no podemos tener la misma recta, ¿sí? Porque estaría una encima de la otra. Entonces, para dar un ejemplo de una recta paralela, yo tengo que mantener exactamente igual la pendiente, y por eso escribí -2x, porque estoy manteniendo la pendiente, que es -2, y absolutamente cambié la recta paralela, la ordenada del origen. Le di el valor a la ordenada del origen, el valor 10. Nada que ver. Podrían haber puesto 1.000.000, podrían haber puesto el valor pi acá, lo que quieran, pero cambien la ordenada del origen en estos casos de recta paralela. Es lo único que tienen que hacer. Vamos a ir ahora a lo que es recta perpendicular. Y las rectas que son perpendiculares, nosotros escribimos este símbolo, ¿sí?, que es perpendicular, es una T al revés. Y acá ustedes me dicen que sea perpendicular es que se cruzan, se intersectan las rectas. Y eso no es verdad, ¿sí? Sí o sí se tienen que cruzar y cuando se cruzan tienen que formar 90 grados. Y ese detalle de 90 grados no es menor. Por eso el símbolo de perpendicular es una T al revés. Porque la T, esa línea horizontal y vertical que se está tocando, forman dos ángulos de 90. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, con el símbolo ya se dan cuenta de la definición de perpendicular. Ahora, vieron que en el caso de rectas paralelas
pudimos deducir con las gráficas la definición matemática de una recta paralela. Concluimos que tienen igual pendiente y distinta ordenada al origen. La deducimos, fue intuitivo. Acá no es tan intuitivo, nos faltan herramientas matemáticas para el nivel en el que estamos y por el momento vamos a aprender la siguiente definición y vamos a tener que jugar con la pendiente, ¿sí? Y también con la ordenada al origen. Las rectas perpendiculares tienen pendiente inversa y opuesta. Uy, me dicen ustedes, no entiendo nada. Es verdad, ¿qué significa inversa? Inversa es que la dan vuelta. ¿A quién? A la pendiente. Pendiente inversa. ¿Qué tengo que hacer con la pendiente? Dar la vuelta. Lo que está en el denominador pasa al numerador. Lo que está en el numerador pasa al denominador. Es decir, en otras palabras, lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. ¿Sí? ¿Qué significa pendiente opuesta? Le tienen que cambiar el signo. ¿Tienen una pendiente positiva? La hacen negativa. ¿La tenían negativa? La hacen positiva. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la siguiente recta, y igual 3x más 2. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es a igual a 3. La pendiente es el número que acompaña a x. Ordenada al origen es el valor 2 positivo. Bien. Identifiquemos la pendiente. A es igual a 3. Den vuelta ese valor. Y ustedes me dicen, ¿cómo lo doy vuelta? Bueno, apliquemos lo que sabemos. ¿Qué número hay abajo del 3? Un 1. Demos vuelta a ese número. Me queda 1/3. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de lograr la pendiente inversa. La pendiente es 3, pero la pendiente perpendicular va a ser inversa y opuesta. Cambiémosle el signo ahora. Menos 1/3. ¿Ven? Lo metí como en una licuadora y la licuadora me dio vuelta a la pendiente y me cambió el signo. Ajá, perfecto. Ya tengo la pendiente. ¿Qué hago con la ordenada al origen? Miren la definición. Las rectas perpendiculares tienen pendiente inversa y opuesta. ¿Qué dice sobre la ordenada al origen? Nada, no dice nada. Bueno, hagan lo que se les ocurra. Pueden dar valores diferentes al que ya tenían o pueden dar valores exactamente iguales a la ordenada al origen que tenían antes, ¿sí? No dice nada la definición sobre la ordenada al origen, así que hagan lo que quieran. En la paralela sí o sí tenían que modificar el valor de la ordenada al origen. Acá no, no es necesario, ¿sí? Entonces, fíjense, la consigna de este ejemplo pide 3 ejemplos de rectas perpendiculares. Yo en todas tengo que mantener la pendiente inversa y opuesta. Pendiente inversa y opuesta a la que me dieron, ¿sí? Menos 1/3, menos 1/3. Estas 3 rectas, ¿sí?, son perpendiculares a la que me dieron en la consigna. ¿Qué hice con la ordenada al origen? Ah, lo que quería. Le puse el menos 1, la cambié, le dejé el más 2 y cambié para el más 3. Estas 3 rectas son perpendiculares. ¿No me creen? Las dibujé en GeoGebra. Esta es la recta que me dan en la consigna. ¿Sí? La verde. Las otras 3 son las perpendiculares. ¿Qué creen ustedes? Acá, en este cruce, entre la verde y la violeta, ¿qué ángulo forma? 90 grados. Acá, entre la verde y la celeste, ¿qué ángulo forman? 90 grados. Y entre la naranja y la verde, 90 grados. Entonces, la naranja es perpendicular a la verde. La celeste es perpendicular a la verde. La violeta es perpendicular a la verde. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora, vayamos específicamente al caso en el que yo di una ordenada al origen que era exactamente igual a la de la consigna. Mi ordenada al origen acá es 2, o sea, cruza al eje Y en el valor 2. La definición de perpendicular no hablaba sobre la ordenada al origen, así que yo agarré y lo único que hice fue generar una pendiente inversa y opuesta y dejé la misma ordenada al origen. ¿Tuve problemas? Nada. La recta verde y la celeste se cruzaron en el valor 2 y formaron 90 grados. Son perpendiculares. ¿Ven? No pasa nada con la ordenada al origen en perpendicular. No hay problema. Pueden cambiar o pueden dejar la misma. Que no va a pasar nada. Va a seguir siendo perpendicular. Lo que tienen que hacer, y bien, es la pendiente inversa y opuesta. Dar la vuelta y cambiarle el signo. Entonces, en nuestra actividad, fíjense que nuestra pendiente era menos 2 y yo, para dar un ejemplo de perpendicular, tuve que darlo vuelta y cambiar el signo. Por ende, tuve la pendiente 1/2. ¿Qué hice con la ordenada al origen? Dejé el mismo valor, dejé el valor 3. Podría haber puesto el número 3000, 30, 1.000.000, 1/3, lo que ustedes quieran. Pero en este caso lo fundamental era esto, el 1/2 que acompaña a X.